El estudio de Clara era su fortaleza, su santuario y, poco a poco, su celda. A sus 42 años, la rutina era su religión. La luz filtrándose por el tragaluz a las 7 a.m., el primer sorbo de té de jazmín a las 7:05 a.m. y a las 7:15 a.m., la reverencia ante el violín número 17, el ébano. Clara era una luthier de fama intachable. Sus manos, firmes y precisas, eran la extensión de una mente que no toleraba el azar. Pero el ébano había roto el pacto. La pieza era sublime. El abeto de la tapa armónica prometía una resonancia cristalina. El arce flameado de la parte trasera vibraba con patrones de luz. No obstante, en la voluta, el rizo tallado en la cabeza del instrumento, persistía ese defecto. No era una grieta ni un error de talla. Era un punto donde la veta natural de la madera, una corriente perfecta de líneas, se interrumpía, se arremolinaba y se negaba a seguir el flujo como una pequeña revuelta de la naturaleza. Clara lo llamó el nudo. Durante 10 días, el nudo se convirtió en el centro de su universo. Se pasaba horas, lupa en mano, buscando una solución. Intentó lijarlo con papel de seda finísimo. Intentó oscurecerlo con tintes minerales. Cada intento fracasaba y la dejaba temblando. «Tienes que desaparecer», le susurraba el violín, sintiendo la misma orden dirigida a una parte de sí misma que no podía controlar. Esa noche, el insomnio no fue una visita, fue un ocupante permanente. Se levantó a las 3 de la madrugada, descalza sobre el suelo de madera fría, entró al estudio y encendió la pequeña lámpara de lectura. La luz, suave y amarilla, hizo que el nudo pareciera una pequeña cicatriz dorada. La tomó entre sus manos. El peso del violín no era el de la madera, era el peso de una expectativa de vida entera. Recordó una frase de su padre, el pianista, dicha con la frialdad del metal. «Si te van a criticar, Clara, que sea por no ser Mozart, no por un error que pudiste evitar». Esa frase no era amor, era una orden. Y Clara, la niña que idolatraba a su padre, la había obedecido al pie de la letra construyendo una vida blindada contra el juicio. Se sentó en el suelo, con el violín reposando en sus rodillas. Sus ojos ardían por el cansancio. No podía entregarlo. Entregarlo con ese nudo era admitir su propio fracaso, su incapacidad para controlar la materia, la vida y finalmente el juicio de su padre que ya había muerto, pero cuya voz seguía siendo el juez más severo. El segundo mes sin avance fue un descenso. La lucha contra el nudo se había manifestado en su cuerpo. Sus hombros se encogieron, como intentando proteger su corazón. La mano derecha, su herramienta de trabajo, empezó a sufrir de una leve rigidez matutina. Dolor físico por una lucha mental. Para escapar, Clara acudió a la única persona que vivía en el desorden y era feliz. Su hermana, Elena. El contraste siempre era un shock. Elena estaba en su jardín rodeada de macetas de barro desiguales y plantas que crecían hacia donde les daba la gana. Estaba pintando un cuadro enorme sobre un cabalete bamboleante. «Vaya, Clara, pareces una estatua griega que está a punto de colapsar», dijo Elena dejando el pincel con una sonrisa franca. Clara se sentó en un banco de piedra que tenía musgo creciendo. «Estoy agotada, Elena. No puedo con el violín 17. Hay un error y no puedo solucionarlo». Elena, sin mirarla, tomó un trapo manchado de óxido y limpió sus manos. «¿Un error? ¿De qué tipo?» «No, es estético. Es una veta torcida. Un nudo». Elena se echó a reír, un sonido cálido y sin culpa. «Ah, mi querida Clara, una luthier de fama intachable atormentada por la veta de un árbol. El árbol no crece recto porque tú lo ordenes. Crece hacia el sol». «Pero no es perfecto», insistió Clara, sintiendo el ardor de la frustración. «¿Y qué importa la perfección?». Elena se acercó a su lienzo. Había una zona donde los colores se habían mezclado de forma inesperada, formando un barro grisáceo. «¿Ves esto? Lo hice con rabia. Quería un azul brillante.
Fracasé. ¿Y qué hice? Lo dejé. Y ahora, cuando miras el cuadro, ese gris es el peso que hace que el resto de los colores, el naranja y el amarillo, salten y griten de vida. Es el silencio que le da fuerza al ruido. Clara se quedó en silencio. El concepto era demasiado indulgente para su mente rígida. Si yo hiciera eso, la gente me diría que soy descuidada, que no soy una artesana seria. Elena la tomó suavemente del brazo. La gente que te ama te amará por el sonido, no por la línea recta. Y la gente que te odia encontrará el error incluso en la perfección. Estás usando la perfección como un escudo, Clara, pero ese escudo es tan pesado que te está impidiendo respirar. Esa tarde, Clara no volvió a su estudio, sino que se quedó en el caos apacible de su hermana Elena. Vio a Elena tirar un lienzo a la basura con una sonrisa y empezar uno nuevo con alegría. Clara no pudo dormir allí, pero por primera vez en semanas, el aire de la casa se sintió menos denso. La visita a Elena le había abierto una grieta, pero la sabiduría necesitaba una voz más antigua y serena. Clara empezó a ir al parque todos los días a la hora del almuerzo, buscando la compañía de don Mateo, el poeta y exprofesor. El primer encuentro fue una extensión de la queja. No sé cómo entregarme. Siento que ese nudo es mi rendición, le dijo Clara a don Mateo. El anciano, que estaba sentado bajo su olmo favorito, leyó un pasaje de su libro. La cicatriz es el lugar por donde la luz entra en ti. ¿Sabe de quién es esa frase, Clara? Del poeta Rumi. Él entendió que no somos vasijas perfectas, sino recipientes reparados. Mire la rama de este olmo. Don Mateo señaló la rama torcida, que ahora sostenía un nido de pájaros. Esa rama no se rompió. Se dobló, y ahora su ángulo imperfecto es el soporte de una vida nueva. El defecto se convirtió en un refugio. El segundo encuentro, una semana después, Clara le habló de su padre. Él me enseñó que el error era el enemigo. Don Mateo escuchó con calma, sin interrumpir. Cuando Clara terminó, él asintió lentamente. Su padre buscaba la eternidad en la música, Clara. Quería que nada muriera, pero la eternidad es una ilusión. La belleza está en el presente imperfecto. Piense en una partitura de música. ¿Cree que el compositor quería que cada nota se tocara de forma robótica? No, quería el rubato. Quería que el músico respirara, que añadiera su propia imperfección. La perfección mecánica es la muerte del arte. Su violín necesita su huella humana. Si usted lo fuerza a ser inmaculado, no está haciendo un violín, está fabricando una máquina. Y una máquina no llora, no canta. En el tercer encuentro, Clara confesó su parálisis. No puedo tocar las herramientas. Siento que si toco el violín lo arruinaré más. Don Mateo le preguntó sobre la madera. Cuénteme, ¿cómo era el árbol del que sacó la voluta? Clara describió el arce. Era un árbol de montaña, crecido en suelo rocoso. Exacto, dijo don Mateo. La madera que crece rápido en terreno fácil es uniforme pero débil. La madera de montaña, la que tiene que luchar contra el viento y la piedra, desarrolla nudos y vetas irregulares. ¿Sabe por qué? Porque está resistiendo. Está luchando para encontrar el sol. Ese nudo en su violín no es un defecto. Es la firma de la fuerza y la lucha del árbol. Y usted, Clara, se está negando a aceptar su propia historia de lucha. La frase la golpeó con la fuerza de un rayo. No era solo la madera, era ella. Estaba obsesionada con un violín que no tenía defectos porque no quería aceptar su propia historia, sus inseguridades, sus miedos, la rigidez impuesta por su padre. Estaba forzando el presente a ser un borrador sin errores de su pasado. La acumulación de estas conversaciones forzó un punto de quiebre, no en el violín, sino en la propia Clara. Una mañana, mientras intentaba lijar un trozo de madera para otro proyecto, sintió un espasmo agudo en el cuello y el hombro. El dolor la hizo jadear. Dejó caer la herramienta.
Se quedó sentada en la oscuridad del estudio, incapaz de moverse. La rigidez de su espíritu se había materializado en su cuerpo. Se dio cuenta de que si seguía forzando el control, se iba a romper. Llamó a su médico. El diagnóstico era claro: estrés crónico severo y espasmos musculares. «Clara», le dijo la doctora con suavidad, «su cuerpo le está gritando que se detenga. No puede seguir con esta autoexigencia. ¿Qué es lo peor que puede pasar si ese violín tiene ese detalle? Que mi trabajo no sea válido. Su valor no depende de un nudo en la madera. Depende de la persona que lo toca y de la persona que lo hizo». Esa tarde, al regresar a casa, tomó el violín 17. No lo tocó. Simplemente lo sostuvo, respirando su aroma. Era un objeto de enorme belleza, y ella, en su obsesión, lo había convertido en un monstruo. Se sentía como un secuestrador de su propia felicidad. El punto de quiebre final fue una conversación con Elena. «Estoy paralizada, Elena. No puedo seguir. ¿Y si lo quemo?». Elena fue más seria que nunca. «Si lo quemas, no quemas el violín. Quemas el regalo que la vida te está haciendo. La vida te está diciendo: mira esto, Clara. Esto no lo puedes arreglar y tienes que seguir adelante de todas formas. No lo quemes. Ríndete. Pero no te rindas al fracaso. Ríndete a la verdad». Clara se acostó esa noche sintiendo que era la persona más débil del mundo, y esa debilidad se sintió curiosamente como un alivio. Dejó de luchar contra la pared. Se acostó en el suelo, llorando no por el fracaso, sino por el dolor de la rigidez que la había encarcelado. Por tanto tiempo ella había estado incitada. A la mañana siguiente, Clara se despertó no con la alarma, sino con un silencio. El tipo de silencio que solo llega después de una tormenta. Sus músculos seguían adoloridos por el espasmo del día anterior, pero la rigidez en su pecho había cedido, dejando un espacio hueco que, sorprendentemente, se sentía aireado, no vacío. Se levantó sin la prisa habitual, sin la presión interna del debería. Fue a la cocina, se preparó un café y, esta vez, cuando una gota se derramó en la encimera, simplemente la limpió con un pañuelo, sin el latigazo mental de antes, y luego, con pasos lentos pero firmes, se dirigió a su estudio. La luz de la mañana, que antes había sido un juez implacable, ahora se sentía como una suave caricia. Se acercó al violín 17, el ébano. La voluta, con el nudo, la esperaba. Ya no había rabia, ni desesperación, ni el deseo ardiente de hacerlo desaparecer. Solo una profunda, agotada, pero liberadora aceptación. Respiró hondo, sintiendo el aroma del cedro y el ébano. Tomó la decisión. No iba a borrar el nudo, iba a integrarlo. No a camuflarlo, sino a darle un propósito, a convertirlo en parte de la narrativa del instrumento. Con un pincel finísimo, casi un pelo, y un barniz de tonalidad ámbar oscura, Clara comenzó a trabajar. Sus manos, que ayer temblaban por el estrés, ahora se movían con una calma meditativa. No cubrió el nudo, en cambio, lo usó como el centro de un pequeño remolino de color, delineándolo, dándole profundidad, volumen, haciéndolo parecer una joya incrustada. Lo convirtió en un pequeño ojo oscuro en el alma de la voluta, la marca de un pasado heroico, la evidencia de una batalla ganada. Mientras trabajaba, Clara sintió una corriente de emociones. No era solo el violín, era ella misma. Cada pincelada era un acto de perdón. Perdona la madera por no ser perfecta. Perdona a su padre por la presión. Y lo más importante, perdona a sí misma por la incansable e inútil guerra contra lo incontrolable. En ese momento, entendió que la verdadera perfección no está en la ausencia de defectos, sino en la aceptación y transformación de esos defectos en algo único y bello. Cuando terminó, se echó hacia atrás y lo miró. La imperfección no había desaparecido,
pero su significado había cambiado por completo. Ya no era un defecto vergonzoso, era un rasgo distintivo. Era el lunar de la pieza, el punto donde el ojo se detenía, atestiguando que esta no era una pieza de producción en masa, sino una creación orgánica, con su propia historia de crecimiento y lucha. Una paz que no sentía desde la infancia la inundó. Por primera vez en décadas, no estaba luchando contra algo, lo estaba integrando. Las manos, que antes temblaban por la ansiedad, ahora estaban firmes, llenas de propósito. Terminó el montaje en los días siguientes, trabajando con una ligereza que no había sentido en años. Colocó el puente, ajustó las clavijas y finalmente aplicó la última capa de barniz. Lo llamó, mentalmente, ébano con nudo. El violín era magnífico, profundo, con una calidez en el sonido que parecía emanar directamente de ese pequeño remolino oscuro. Clara no puso el ébano con nudo a la venta de inmediato. Lo llevó al parque y se sentó junto a don Mateo, el violín en su estuche. «Terminé el violín», dijo Clara, con una sonrisa serena. Don Mateo le pidió que lo abriera, sus ojos azules se posaron en la voluta. Tomó el violín entre sus manos expertas, girándolo para que la luz del sol de otoño cayera sobre el nudo destacado. «Ah», dijo don Mateo, con una profunda y silenciosa aprobación. «La cicatriz de la batalla. Esto, Clara, es un violín que cuenta una historia. El sonido va a ser honesto porque su alma es honesta. Ha aceptado su verdad». Clara asintió. «Lo que me hizo perder semanas, lo que yo creía que era un fracaso, ahora es lo que lo hace único. Era yo la que no podía aceptar mi propia imperfección, ni la del árbol». Esa tarde, Clara fue a casa de Elena. No llevó el violín consigo, sino su nueva forma de ser. Por primera vez, se sentó en el sofá desordenado de su hermana y se permitió simplemente existir. Luego, tomó uno de los viejos violines de Elena, uno que no había podido vender por tener alguna abolladura menor, y comenzó a tocar. No una pieza clásica perfecta, sino una melodía improvisada, con pausas, con notas que se estiraban, con rubato, con la voz del instrumento que respiraba, una melodía que sonaba a verdad, a vida real, a las lágrimas y risas de una persona. El músico que finalmente compró el violín, ébano, con nudo, no era un cliente cualquiera, era un concertista de renombre, conocido por su sensibilidad y su búsqueda de instrumentos con un carácter especial. Cuando Clara le presentó el violín en su estudio inmaculado, él lo examinó meticulosamente. Sus dedos se deslizaron por la superficie lisa y luego se detuvieron en la voluta. «¿Qué es esto?», preguntó el músico, con curiosidad. Clara sonrió, sintiendo una calma inmensa. «Es una veta de la madera, un nudo natural que decidí integrar». El músico sonrió. «Es maravilloso», exclamó, sus ojos brillando con una apreciación genuina. «Una cicatriz de batalla. Le da alma. A veces la madera más interesante es la que más ha luchado. Es lo que la hace única». Compró el violín por una fortuna, no solo por la maestría técnica de Clara, sino por esa firma de autenticidad. Clara, al escuchar esas palabras, sintió que el ciclo se cerraba por completo. La lucha del árbol se había convertido en su propia lucha, y ahora la aceptación de esa imperfección era el carácter que le daba un valor incalculable a la pieza. Clara siguió haciendo violines, pero su vida había cambiado radicalmente. El ritmo de su taller era más humano. Se permitió tomar descansos, dejar los platos en el fregadero hasta la mañana, y no se disculpaba por los pequeños desórdenes que la vida traía. Entendió que la perfección no es la meta, sino el obstáculo. El verdadero arte y la verdadera vida no consisten en evitar los errores, sino en integrarlos en la partitura, permitiendo que las notas desafinadas se conviertan en las pausas dramáticas que dan sentido a la melodía. Entendió que su padre, en su búsqueda de la eternidad y la inmaculada perfección, había olvidado la simple belleza de la vida.
Había intentado construir un mundo sin fisuras, un mundo que no podía respirar. Y ella, al rendirse a ese pequeño nudo en la madera, se había liberado no solo del juicio externo, sino de la implacable voz interna. El ébano con nudo era la evidencia viva. No tienes que arreglar lo que no puedes controlar, simplemente debes amarlo por lo que es, aceptarlo y convertirlo en parte de tu historia. Y en esa aceptación, Clara encontró no solo la paz, sino una inmensidad mucho mayor que la estrechez de la perfección. Su legado no sería la ausencia de errores, sino la maestría con que convirtió cada nudo en una nota esencial de la más hermosa de las sinfonías, la vida misma.